Muy bienvenidos a esta que es nuestra quinta lección de un paseo por la Biblia. El título de esta es La época de la creación y esta va a abarcar tan solo de los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis. Algunas de nuestras lecciones van a abarcar varios libros de la Biblia, pero hay otras que van a enfocar en una porción muy corta porque ahí contiene mucha información que necesitamos desglosar un poquito más. Esta es una de ellas que solamente abarca del 1 al 11 de Génesis. El universo que nos rodea, desde el diminuto átomo hasta las enormes galaxias, nos maravilla por toda la perfección que podemos percibir. Es asombroso y fascinante pensar en cómo pudo originarse. Lo más soberbio es que todo cuanto existe realmente fue creado por Dios. De eso y muchos más inicios nos habla la Biblia en el principio. Si resumiéramos la época de la creación en un solo enunciado, diría algo más o menos así. Adán es creado por Dios, pero desobedece, permitiendo que entre el pecado al mundo. Entonces, si resumimos la época de la creación en un solo enunciado, y si se fijan, habíamos hablado previamente de que de cada una de las épocas íbamos a obtener una síntesis con la que íbamos a ir completando nuestra tabla. Este enunciado que viene al principio de cada una de las épocas es el que nos establece esa síntesis. Entonces, para la época de la creación dice así: Adán es creado por Dios pero desobedece, permitiendo que entre el pecado al mundo. Si ustedes se fijan en el material por escrito, tenemos unas de las palabras en este enunciado en letra cursiva. Estas son las palabras que vamos a emplear para rellenar el espacio que viene en el material escrito en donde aparece la tabla. La tabla nos menciona época, estamos en la época de la creación, personaje principal va a ser Adán, que es el representativo, lugar va a ser el jardín del Edén, que dijimos que también algunos de los lugares son nada más representativos, y en la síntesis vamos a escribir, tenemos espacios en blanco y vamos a ir llenando esas mismas palabras que aparecen en cursiva en el enunciado. Adán es creado por Dios, pero desobedece, permitiendo que entre el pecado en el mundo. Entonces, esas palabras son las que vamos a introducir en los renglones en blanco que tenemos en el espacio para la síntesis de nuestra tabla. Los eventos principales de la época de la creación. Primero, creación. El hombre creado a imagen de Dios, Génesis 1 y 2. Después de la dramática demostración del poder de Dios al crear los cielos y la tierra, Dios crea al hombre. Adán y Eva son creados a la imagen de Dios, en perfecta armonía y comunión con Él. Son colocados en un lugar ideal, en el huerto de Edén. Son individuos de alta belleza e inteligencia. El hombre tiene razón, emociones y voluntad. Tiene un sentido moral del bien y del mal. Es un ser creativo. Estas son algunas de las características de Dios que el hombre comparte, así que se asemeja a su Creador en lo personal y lo espiritual. La imagen también es física, debido a que Jesucristo, aunque todavía no ha encarnado, ya ha sido proyectado en detalle. Eventos principales de la época de la creación. Vamos a encontrar este tipo de subtítulo en cada una de las épocas que vamos a estar viendo. Estos subtítulos van a dividirnos normalmente en eventos, porque van a ser los sucesos de cada una de las épocas. A veces vamos a tener los asuntos o en otras ocasiones se van a llamar las perspectivas, pero normalmente van a ser 4 subdivisiones que vamos a hacer que facilitan el estudio, es decir, 4 puntos importantes en los que vamos a dividir todo lo que sucede dentro de esa época, lo que es más importante, las subdivisiones más, podríamos decir, naturales. Entonces, de esa manera lo tenemos desde ahorita, que es la época de la creación. Es la primera, entonces por eso en esta estoy explicando cómo lo vamos a ir manejando en cada una de las siguientes. Si se fijan, nuestro primer evento se llama creación. Estamos en la época de la creación, nuestro primer evento se llama creación, que es muy lógico. La mayoría van a ser más o menos lógicos o cuando menos bastante obvios. Vamos a tener entonces el nombre de cada uno de los eventos con el número y a continuación abajo de ello tenemos lo que es la descripción de ese evento. En este caso,
el evento creación, su descripción nos dice el hombre creado a imagen de Dios, y nos da la sección que abarca esto. Como habíamos dicho, la época de la creación va a abarcar los capítulos del 1 al 11 de Génesis, pero nada más este evento de creación lo vamos a ver en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Y así va a ser en cada uno de los eventos. Cada uno va a traer cuáles son los capítulos a los que se refiere esa subdivisión. Estamos viendo entonces que hay una dramática demostración del poder de Dios. La Biblia empieza diciéndonos que creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es impresionante, por un lado, porque es totalmente factible, no nada más desde el punto de vista de lo que dice la Biblia, sino inclusive la ciencia podría apoyar totalmente lo que nos dice Génesis. Esa es una de las áreas en las que también a nosotros nos ha encantado estudiar y enseñar. Y claro, este curso no es ese el objetivo. Pero hay algunas cosas interesantes o importantes que necesitamos ver en este evento de la creación. En primer lugar, el poder de Dios es absoluto, total. Es capaz de formar cualquier cosa. Y nos está diciendo, creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, creó el cosmos, creó los elementos, creó la energía, creó el tiempo, creó el espacio, creó la materia. O cada uno de ellos, cuando nosotros los vemos en las descripciones científicas, depende uno del otro. Es decir, para describir el espacio se usan los otros, para describir el tiempo se usan los otros, y así sucede con los cuatro. Entonces podemos ver que si los cuatro no empezaron a existir exactamente en el mismo instante, en realidad es muy difícil que hubieran podido existir en distintos momentos o que hubieran podido salir de algún otro origen que no fuera un inicio totalmente sobrenatural y usando un poder mucho más trascendente, mucho más grande de lo que solemos imaginarnos. Muchas veces esta parte nos cuesta mucho trabajo creerla tal cual, porque nos han enseñado que es totalmente fantasiosa, pero en realidad no, porque si consideramos que aquí estamos viendo uno de los primeros aspectos que salen de las páginas de Génesis acerca de Dios, que es su poder, su total poder, entonces realmente no es difícil. Ahora tenemos algunas otras partes de la Biblia que nos hablan acerca de este poder increíble que es capaz de crear todo el universo. Y de las cosas que vemos también es que Dios crea al hombre, Adán y Eva. Normalmente se le llama a el hombre la corona de la creación, porque realmente todo lo demás que Dios crea es creado para el hombre, para darle sustento, para darle un lugar en donde vivir, para darle inclusive algo que hacer. Si ustedes se fijan, algo interesante es que en el capítulo 2 de Génesis Dios le manda a Adán que labre el huerto. Y ahí podemos ver que realmente el trabajo, es decir, poder hacer algo que tenga un propósito, que tenga un fin útil, es plan de Dios desde el principio, totalmente acorde con su propósito creativo. También podemos ver que hace a un varón y a una mujer para que se acompañen entre sí. Dios está ahí y Dios es el compañero perfecto, pero aún así decide y crea al hombre con una necesidad de una relación en un sentido horizontal, la relación con seres semejantes a él, aparte de la relación en el sentido vertical, que es la relación que va a tener con Dios. Entonces Dios pone ahí esas dos dimensiones de relación para el ser humano, la dimensión vertical con Dios y la dimensión horizontal con otro ser humano, que en este caso de Adán y Eva es su misma esencia, es decir, Eva fue tomada del mismo Adán para que él pudiera identificarse completa y plenamente con ella. También tenemos algo interesante en que empezamos a ver que el hombre tiene ciertas características que comparte con Dios. Es un ser inteligente, es un ser que tiene emociones, que tiene voluntad, es un ser que también es creativo. Entonces vemos que esto de que Dios lo creó a imagen y semejanza va más allá de solamente que se viera cómo, y aún en ese aspecto
es interesantísimo ver que el Señor Jesucristo, que iba posteriormente a venir en forma humana, aunque todavía no había encarnado, ya estaba perfectamente diseñado, pensado, proyectado, de tal manera que no es Jesucristo el que se parece al hombre, sino el hombre el que está hecho a la imagen física también del Señor Jesucristo. Número 2. La caída. El pecado entra al mundo. Génesis 3 y 4. Satanás, presentándose en forma de una serpiente, engaña a Adán y Eva para que se rebelen contra Dios y violen la única prohibición que Dios les ha hecho, que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Son apartados del huerto del Edén y la tierra es maldecida. Cuando Adán y Eva desobedecen, el pecado entra al mundo. Todo el dolor, todo el mal y todo el sufrimiento de toda la humanidad de todos los tiempos se remontan hasta ese acto singular que, por tanto, se llama apropiadamente la caída del hombre. El indecible cambio que se opera en su interior es demostrado en el siguiente acto. La primera muerte humana es consecuencia de un asesinato, un horrendo fratricidio. En nuestro segundo punto, que es la caída, el segundo evento dentro de nuestra época de la creación, hablamos de que el pecado entra al mundo. Esto lo encontramos en los capítulos 3 y 4 de Génesis. Algo importante de notar es que cuando Dios termina la creación, Él la califica como de absolutamente buena. Y al calificarla así podemos saber que antes de terminar la creación en realidad no había nada que estuviera mal en el mundo. Es decir, Satanás mismo todavía no escogía desobedecer a Dios, porque si no, Dios no hubiera podido declarar que su creación era perfecta si ya hubiera habido algún problema. Entonces, necesitamos entender que la caída de Satanás fue posterior a la creación, es decir, una vez que la creación fue terminada, que el hombre ya estaba viviendo, trabajando y disfrutando del Edén, que ya tenía a su compañera, en algún momento allí es cuando Satanás, que antes era un ángel, el más hermoso que Dios había creado, que era prácticamente su segundo de mando, empezó a desarrollar dentro de su corazón un orgullo tan tremendo que llegó al punto en el que dijo: espérame, soy tan hermoso, soy tan precioso, soy tan maravilloso, que ¿por qué no puedo yo mismo ser Dios? Y decidió usurpar el lugar de Dios, lo cual ocasionó que Dios entonces tuviera que tratar con él de una manera muy severa y que lo tuviera que bajar de grado espantosamente, lo cual obviamente causó en él muchísimo resentimiento y ganas entonces de terminar con todo aquello que era el objetivo de Dios, de arruinar todo aquello que era bello, hermoso y preciado para Dios. Es decir, ahí es donde él se convirtió en el enemigo acérrimo de Dios, y a partir de ahí su intento siempre ha sido, como nos dice la Biblia más adelante, robar, matar, destruir, en fin, llevarle absolutamente la contra a Dios. Entonces, tomando eso en cuenta, claro que cuando comentamos que la corona de la creación, el propósito de Dios para todo lo que había creado era el ser humano y la relación que había establecido con el ser humano, Satanás iba a ir en contra de eso precisamente. Así que Satanás empieza seguramente a planear de qué manera puede lograr esto, de qué manera puede destruir aquello que Dios más ama, aquello con lo que Dios inclusive tiene una convivencia a diario. Y entonces Satanás toma forma de serpiente para parecer inofensivo, un animal más de todos los que se habían creado, y engaña a Adán y a Eva para que hagan precisamente la única cosa que Dios les había prohibido. Ahora es interesante también que muchas veces nos vamos con las ideas preconcebidas, porque muchas veces nuestro entendimiento de la Biblia es limitado porque realmente no la leemos tratando de entender. Pero si nos fijamos, había dos árboles en el huerto del Edén que eran importantes, a los que se les da nombre propio. Uno es aquel del cual Dios le prohíbe al hombre comer, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero había otro árbol muy importante que era el árbol de la vida.
No, muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta que había este segundo árbol. Entonces Dios les prohíbe, para probar su lealtad, que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué esta prohibición? Porque Dios había creado al hombre y a la mujer como agentes morales que tenían decisión propia y tenían que escoger amar y obedecer a Dios o escoger no hacerlo. Entonces Dios les pone ahí una disyuntiva, una cosa en la que ellos tenían que tomar una decisión que en dado caso afectaría su futuro. Mientras ellos escogieran obedecer y no comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos tenían acceso libre al árbol de la vida. Sin embargo, Satanás los incita a que coman de ese árbol, les llama la atención de maneras en las que nos sigue llamando la atención actualmente. Primero nos hace ver aquellas cosas, nos hace notar que aquello que está prohibido es muchísimo más agradable, más interesante, que deberíamos de tenerlo en lugar de todo aquello que se nos permite. Porque si vemos, el hombre y la mujer podían comer de todos los árboles que había en el Edén, cualquiera, excepto uno. ¿Y qué es lo que Satanás les pone en el corazón? Que ahora ese único es del que tienen que comer. Entonces ellos desobedecen y esto trae unas consecuencias tremendas porque abre la puerta al pecado. Ellos cambian su lealtad de Dios hacia Satanás al desobedecer, porque no se puede obedecer a Dios y al mismo tiempo estar obedeciendo a su acérrimo enemigo. Y entonces todo el dolor, todo el mal, todo el sufrimiento, todo lo que podemos lamentar que le sucede a la humanidad o en lo que la humanidad a veces cae, se remonta a ese acto singular que apropiadamente se llama la caída del hombre. Y ahí se operan unos cambios tremendos, no solamente en el hombre, sino aún mismo en la creación que había sido diseñada en perfección para dar armonía, para dar cuidado, para dar protección al hombre. En ese momento se desvirtúa y es donde vemos que se habla de cardos, de espinas, de insatisfacción, de que ya el fruto del trabajo no es fácil, no es satisfactorio como lo fue antes, porque dijimos que ya había trabajo, el hombre necesitaba un propósito. Sin embargo, con la caída, entonces ya el trabajo no va a dar esa satisfacción, no va a dar la cantidad de fruto que daba previamente, y al hombre le va a costar más esfuerzo conseguir lo que antes se daba fácilmente. También en su interior se produce un cambio porque todas las sensaciones incorrectas, problemáticas, entran a su corazón: la duda, la inseguridad, la incertidumbre, el inclusive dudar de sí mismo, de sus decisiones, de sus acciones. Todo eso viene siendo parte de lo que inicia en la caída. Y lo que es peor, queda absolutamente demostrado en el siguiente acto, porque la primera muerte humana, que con el pecado entra la muerte al mundo y queda totalmente comprobado, esa muerte es un asesinato, es un hermano que mata al otro. Tercer evento, el diluvio. Juicio por el pecado. Génesis del 6 al 10. Durante los siguientes siglos, así como el hombre se multiplicaba en cantidad, su tendencia a pecar también se multiplicaba, hasta que llega el momento en que Dios encuentra solo a un hombre que está dispuesto a vivir una relación recta con él, y este hombre es Noé. Así que, en juicio por el pecado, Dios realiza una disección a la raza humana, extirpando la parte corrompida y dejando únicamente a la parte sana para que se restablezca. Lo efectúa enviando un diluvio universal que destruye a la humanidad entera, a excepción de Noé y su familia, que incluye a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Esta familia se salva en el arca que Noé construye, siguiendo las especificaciones de Dios. El tercer evento de la época de la creación es el diluvio. El subtítulo nos dice así: juicio por el pecado, y abarca los capítulos del 6 al 10 de Génesis. El hombre, así como inicia con un asesinato, pues también empieza
tomando malas y malas y malas decisiones. Hay hombres justos, hay hombres que agradan a Dios, sobre todo los que vienen siendo los descendientes de Set. Sin embargo, podemos ver que los descendientes de Caín, aunque tienen aptitudes increíbles, porque vemos que empiezan a manejar el metal, empiezan a manejar la música, empiezan a manejar muchísimas cosas. Ahí vemos que realmente encontramos una perfecta coincidencia entre la historia y lo que la Biblia nos dice. Si nosotros estudiamos la historia, nos habla acerca de que todos los inventos o todas las marcas de civilización vienen siendo a partir de 10.000 años antes de Cristo para acá, que es más o menos el marco de tiempo que la Biblia nos podría marcar en cuanto a eso, sobre todo si ajustamos las fechas a cosas más reales. Entonces, estos hombres empiezan a multiplicar sobre la faz de la tierra, pero traen esa inclinación hacia el pecado, traen el oído bien dispuesto a escuchar todas esas insinuaciones de Satanás para hacer cosas que desagradan a Dios. Y llega el punto en el que nuevamente la mayor parte de la humanidad está corrompida, están haciendo cosas desagradables, están haciendo actos hasta cierto punto abominables delante de Dios. Y entonces Dios necesita nuevamente intervenir para evitar este desbocado avance del ser humano hacia el mal. Entonces decide que va a hacer nuevamente una disección de la humanidad, en donde va a deshacerse de todo lo corrupto y va a conservar solamente a un hombre que ha mostrado una inclinación verdadera a querer agradar a Dios y a su familia. Y con esto escoge a Noé, le da instrucciones para construir un arca, que es un barco enorme. Esa es otra de las cosas en las que a veces nos cuesta un poco de trabajo cuando leemos la Biblia, porque leemos la descripción del arca y decimos, oh, tantos codos para acá y tantos codos para allá, y nos quedamos con la imagen que veíamos desde chicos en los libros, ¿no? Donde sale un barquito así chiquitito con todos los animalitos amontonados unos sobre los otros, y los elefantes, claro, pisando a todos los que se les acercan y cosas por el estilo. Pero en realidad el arca era un barco increíblemente grande. Cada uno de los pisos del arca tenía 5 metros de altura, es decir, más o menos el doble de lo que tiene ahorita una casa normal. Imagínense, o sea, un espacio de ese tamaño. Por supuesto que cabe una jirafa, y ni siquiera tenía que torcerse el cuello. Y podemos hacer unos estudios más a fondo sobre las dimensiones del arca, sobre la cantidad de animales, sobre el espacio que contaba, todo ese tipo de cosas, y realmente nos muestran que los datos que la Biblia nos da son absolutamente factibles para que hubiera pasado lo que la Biblia nos dice que pasó en este evento. Finalmente se salva Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé, y con ellos comienza nuevamente a proliferar la humanidad. Otra de las cosas interesantes acerca del diluvio, y que también normalmente no notamos, es que dura poquito más de un año. Normalmente nos acordamos de los 40 días de lluvia, pero no nos fijamos en todos los demás periodos que nos dice la Biblia. Y si nosotros hacemos una línea cronológica de qué pasó cuándo, de acuerdo a lo que nos está narrando estos capítulos de Génesis, nos damos cuenta de que en realidad la estancia de Noé, su familia y los animales en el arca fue de poquito más de un año. Entonces eso nos da tiempo a que la configuración entera de la tierra, con esta agua que subió hasta más arriba del monte más alto, es totalmente factible. Sobre todo porque también podemos figurarnos que los montes no eran tan altos, el mar era menos profundo, es decir, toda la superficie de la tierra quedó cambiada totalmente en el diluvio. Entonces, cuando el diluvio termina, Dios hace nuevamente un pacto con la humanidad a través de Noé, le repite la mayoría de las instrucciones que les dio a Adán y Eva, pero agrega algunas nuevas, y finalmente les promete que jamás va a volver a destruir a la humanidad por medio de una inundación. Y la marca que él pone es el arco iris. 4. Babel, el inicio de las naciones. Génesis 11.
Después del diluvio, el mandato de Dios es que el hombre se disemine pueble y ocupe toda la tierra. En desobediencia directa, el hombre se queda en un solo lugar y comienza a construir un monumento a sí mismo, la Torre de Babel. Dios causa que esta gran multitud de gente comience a hablar en idiomas diferentes. La falta de entendimiento entre ellos impide el progreso de la torre, y los clanes de cada lengua se dispersan hacia los cuatro vientos, constituyendo el inicio de las naciones del mundo como los conocemos actualmente. El cuarto evento de la época de la creación le llamamos Babel, que es el inicio de las naciones, y lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. Vemos que Dios hace un nuevo pacto con Noé y sus descendientes. Parte de lo que Dios quería era que el ser humano se extendiera por toda la tierra. En esta nueva configuración de la tierra necesitaba nuevamente ser morada por seres humanos. Entonces eso es lo que Dios les da de instrucciones. Sin embargo, el hombre decide, como dice el capítulo 4 de Génesis 11, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces realmente lo que deciden ellos hacer es ir exactamente en contra de las instrucciones de Dios. Suena como la razón de todos los males del ser humano en todos los tiempos. Así empezaron y así continuaron, y a través de estas lecciones vamos a seguir viendo esta tendencia de una vez tras otra. Entonces, aquí lo que ellos están haciendo en realidad es nuevamente mostrando un delirio de grandeza, en donde las instrucciones de Dios les importan un comino. Ellos quieren hacer algo diferente. Y entre ello, parte de la cosa es que aunque Dios les acaba de asegurar que jamás los va a destruir con un diluvio, deciden que lo que ellos necesitan es una torre suficientemente alta para que si acaso viene otro diluvio, entonces se puedan salvarse por sí mismos, no salvarse de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y esa sigue siendo la tendencia humana. Ahora, algo muy interesante aquí es que ellos lo que quieren es quedarse en un solo lugar, tener un renombre, llegar hasta el cielo, y vamos a ver que muchas de las veces cuando Dios tiene que traer un juicio, lo que va a hacer es precisamente quitar lo que el hombre más anhela, más desea, la razón por la que está desobedeciendo. Precisamente ahí es donde va a estar el castigo. Y eso es precisamente lo que Dios hace con estos hombres en este momento. Ellos lo que quieren es estar todos juntos, tener un gran nombre. Entonces Dios les trae el castigo exacto para quitarles todo eso. Y lo que hace es les manda distintos idiomas. Entonces quedan en pequeños grupos que ya no se pueden comunicar unos con otros, y es muy probable que los que hacían los ladrillos ya no puedan hablar con los que estaban construyendo las escaleras para subir, porque eran los que manejaban la madera, y los que estaban haciendo la comida ya no pueden hablar con los otros, y los que estaban trayendo el agua ya no pueden, y ya no se entienden entre ellos, y por lo tanto ya no pueden ponerse de acuerdo para terminar de construir esta grandísima torre. Entonces también aquí esto nos da evidencia del inicio de las naciones. Cada uno de estos pequeños grupos que hablan el mismo idioma empiezan a quedar aislados de los demás, y no es una sola persona, es muy probable que inclusive fueran por familias la forma en la que se dividen. Entonces podemos pensar que estos grupos quedan cada uno con la especialidad tecnológica que tenían, los que manejaban la cerámica, los que manejaban los metales, los que manejaban la agricultura, los que manejaban distintas cosas. Y esto nos muestra cómo entonces tenemos culturas que, aunque según parece vivieron al mismo tiempo, tienden a tener un avance tecnológico mucho mayor que otras, y como hay algunas que repiten ciertos elementos de otras. Hay ciertas cosas que se observan, por ejemplo, hay algunas civilizaciones que manejan cierto tipo de vasijas y las hacen en cerámica, y hay otras civilizaciones que hacen una vasija prácticamente idéntica, pero la hacen en metal. Entonces, al meternos a estudiar la historia, esto nos confirma completamente que debió de haber una división de este tipo, y que
ciertos grupos llevaron ciertas tecnologías y otros no. Ahora es muy probable también que había algunos de los grupos que se quedaron totalmente desprovistos de tecnología. Tal vez ellos no hacían nada o hacían algo tan increíblemente básico que cuando de repente pierden su contacto con los que sí tienen estos avances, ellos se quedan prácticamente en cero. Entonces no saben construir casas, así que tienen que vivir en cuevas, no saben plantar plantas y cosecharlas, así que tienen que vivir de lo que logran cazar, y ahí tenemos entonces la explicación perfecta de los cavernícolas. Entonces no quiere decir que los cavernícolas existieron antes y que eran inclusive seres humanos más torpes y tontos, sino es muy probable que en esta época, al haber esta división por los lenguajes, empezó a darse los distintos niveles culturales, pero todos sucedieron al mismo tiempo. Entonces, vemos aquí que terminan diseminándose a los cuatro vientos, constituyendo entonces el inicio de todas las naciones a las que conocemos actualmente. Repaso. Los 4 eventos de esta época de la creación son los siguientes: creación, caída, diluvio, Babel. Y la síntesis de la época de la creación la vemos en la siguiente tabla. Para terminar nuestra lección llegamos al último punto donde vamos a hacer un repaso. Normalmente nuestro repaso de cada una de las épocas va a incluir de alguna manera completar o relacionar los 4 eventos con sus definiciones. En esta lección, por ejemplo, lo que tenemos es el nombre de cada uno de los eventos con un renglón en blanco en el que vamos a escribir esa descripción. Por ejemplo, nuestro renglón inicia diciendo creación, y entonces ahí tendríamos que escribir el hombre creado a imagen de Dios. El siguiente renglón dice caída, ahí habría que escribir el pecado entra al mundo. El siguiente marca diluvio, ahí habría que escribir juicio por el pecado, y el último dice Babel, y ahí habría que poner el inicio de las naciones. Normalmente también al final de cada lección vamos a tener nuevamente el pequeño cuadrito que nos marca el nombre de la época y la síntesis para la época, para que nuevamente rellenemos con esas 3 palabras claves que encontrábamos en el enunciado que resume nuestra época. Entonces, en este caso, nuestra época es la época de la creación, y la síntesis vamos a volver a poner nuestras palabras clave diciendo Adán es creado por Dios, pero desobedece, permitiendo que entre el pecado en el mundo. Y con eso terminamos nuestra época de la creación.